Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén de maravilla y listos para sumergirnos en el torbellino apasionante del entretenimiento turco, especialmente cuando hablamos de nuestros ídolos. Hoy tenemos un tema explosivo. Un tema que ha hecho temblar los cimientos de las redes sociales, y que honestamente era imposible perdérselo. Estamos hablando nada más y nada menos que del impacto sísmico de Kerem Bürsin. El mismo Kerem que nos roba el aliento en cada aparición, con esa mirada y esa sonrisa que nos derriten. Y la noticia bomba es su reciente, comunicación con la mismísima Hande Erçel, la reina indiscutible, la diva de divas. El encuentro de titanes. Pero atención, porque la noticia no se queda ahí, la prensa turca enloqueció. Los tabloides, las revistas del corazón, los portales de noticias, todos se lanzaron a la caza de la primicia. Y como buenos fans, no podíamos ser menos. Prepárense para un vídeo lleno de detalles jugosos, análisis de experto o al menos, mi humilde opinión de fan, y por supuesto, todas las fotos, vídeos y rumores que necesitamos para entender todo el revuelo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y mantengan sus notificaciones activadas porque esto se pone muy, pero muy bueno. Y antes de que empecemos con este festival de emociones, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y de esta forma, no se perderán ni una sola noticia, análisis, ni chismecito del apasionante mundo de las series turcas que tanto amamos. Suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Entonces, ¿de qué va todo este lío? ¿Qué ha desatado esta tormenta mediática? Bueno, todo comenzó con un gesto aparentemente sencillo, pero que en el mundo de las celebridades puede significar el apocalipsis. Kerem Bürsin llamó a Hande Erçel. Llamó así sin más. Como si fuera a pedir una pizza o reservar una mesa en un restaurante. Pero amigos, cuando eres Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos figuras que han protagonizado una historia de amor y drama, y además con una legión de fans apasionados, una simple llamada telefónica puede convertirse en un evento de proporciones épicas. Para ponerlos en contexto, recordemos un poquito el pasado, porque es fundamental. Kerem y Hande fueron la pareja estrella de la exitosísima serie Love is in the Air, conocida en Turquía como Senkalkam. La química entre ellos en la pantalla era innegable, era explosiva. Y esa chispa, ese magnetismo, rápidamente traspasó la ficción. El público se enamoró de ellos como pareja, no solo en la serie, sino en la vida real. Era un sueño hecho realidad. No tardaron en confirmar su relación amorosa, y el éxtasis fue total. Eran la pareja soñada. Compartían momentos románticos en redes sociales, fotos de viajes, declaraciones de amor. Parecían sacados de un cuento de hadas. Pero como en toda historia, a veces el final no es el que esperamos. Después de casi 2 años de noviazgo, la pareja, para sorpresa y tristeza de sus fans, anunció su separación. Las razones, como suele ocurrir en estos casos, fueron un misterio envuelto en rumores y especulaciones. ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Cansancio de la fama? Nunca se supo con certeza. Pero amigos, como dice el dicho popular, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y claro, cuando dos personas que se amaron tanto, que protagonizaron una historia de amor que cautivó a millones, y que además tienen una fama inmensa, cruzan sus caminos de nuevo, la prensa y los fans enloquecen. La especulación se desata, la imaginación vuela, y las expectativas se disparan. Y es precisamente lo que sucedió cuando la noticia de la llamada telefónica llegó a oídos de todos. ¿Qué sabemos exactamente sobre esta llamada? Bueno, las fuentes, como siempre, son anónimas, y la información es filtrada con cuentagotas. Sin embargo, lo que trascendió, es que Kerem Bürsin fue quien tomó la iniciativa de comunicarse con Hande Erçel. El mismo Kerem tomando el teléfono y marcando el número de Hande. ¿Para qué? Esa es la pregunta del millón, la que desató la tormenta perfecta. ¿Reconciliación a la vista? ¿Un acercamiento amistoso? ¿Una colaboración profesional? ¿Una simple llamada para saludar? Las posibilidades son infinitas. Y cada una de ellas alimentó la imaginación desbordante de los fans. Enseguida, las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías, y sobre todo, de deseos. El hashtag #KeremHandeisBack, o sus variantes en diferentes idiomas, se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas.
Los edits con fotos y vídeos de la pareja inundaron Instagram, TikTok y Twitter. Los fans revivieron escenas del Love is in the air, analizaron cada mirada, cada gesto, cada palabra, buscando alguna pista, alguna señal, algún indicio de lo que podría estar pasando. Fue una locura total. Los shippers, como se les llama a los fans que apoyan una relación romántica entre dos personas, se multiplicaron como setas después de la lluvia. Revivieron los mejores momentos de la pareja, compartiendo escenas de la serie, fotos de sus viajes y momentos en eventos públicos. La nostalgia, el cariño y la esperanza se entrelazaron en un torbellino de emociones. Los edits, montajes audiovisuales creados por los fans, inundaron las redes sociales, mostrando los momentos más románticos y apasionados de Kerem y Hande, acompañados de música emotiva y mensajes esperanzadores. Pero lo interesante es que no solo los fans reaccionaron. La prensa, como era de esperar, se lanzó a la caza de la noticia como un depredador hambriento. Los tabloides y portales de noticias turcas se apresuraron a publicar artículos sobre la llamada, entrevistando a supuestos amigos y fuentes cercanas a la pareja, buscando cualquier detalle, cualquier rumor que pudiera alimentar la expectación. Los paparazzi, ni lentos ni perezosos, se apostaron en las puertas de sus casas y en los lugares frecuentados por ambos actores, intentando obtener alguna fotografía o declaración que confirmara o desmintiera la noticia. La maquinaria mediática, en pleno funcionamiento, estaba decidida a no perderse ni un solo detalle. Los titulares eran sensacionalistas, las noticias se propagaban a la velocidad de la luz, y la especulación se convirtió en la norma. Los medios de comunicación turcos, conocedores del enorme interés que despiertan Kerem y Hande, aprovecharon la situación para generar contenido y atraer a sus audiencias. Los rumores se multiplicaron, y la incertidumbre creció a medida que pasaban los días. ¿Qué podemos deducir de todo este revuelo? Primero, que el interés por Kerem y Hande sigue siendo enorme e inagotable. Son dos de las personalidades más queridas y seguidas de Turquía, y su popularidad no ha hecho más que crecer con el tiempo. Su historia de amor y posterior separación ha dejado una huella profunda en el corazón de sus fans, que siguen soñando con su reencuentro. Segundo, que la prensa siempre está lista para sacar provecho de cualquier detalle que involucre a estas estrellas. Los medios de comunicación saben que cualquier noticia relacionada con Kerem y Hande genera un gran interés y les permite aumentar su audiencia. Y tercero, que el poder de las redes sociales es innegable. Los fans tienen un papel activo en la creación y difusión de la información, generando debates, tendencias y movilizando a la comunidad. Son ellos quienes alimentan la conversación y mantienen viva la llama del interés. ¿Pero qué significa realmente esta llamada? Honestamente es difícil saberlo con certeza. Podría ser algo completamente insignificante, un simple contacto entre dos personas que compartieron una etapa importante de sus vidas. Podría ser el inicio de una nueva amistad, basada en el respeto y el cariño mutuo. Podría ser el preludio de una colaboración profesional, ya sea en una serie, una película, o en algún proyecto publicitario. Y esto es lo que más nos gusta soñar, podría ser el primer paso hacia una reconciliación, hacia la oportunidad de revivir el amor que un día los unió. El tiempo dirá. La verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz. Mientras tanto, la especulación, la imaginación y los sueños seguirán alimentando la pasión de los fans. La espera, aunque a veces es dolorosa, es también parte de la emoción. Lo que sí es seguro, es que esta llamada ha reavivado la llama de la esperanza en el corazón de los fans. Nos recuerda que el amor, la amistad y las segundas oportunidades son posibles, incluso en el mundo de las celebridades. Nos da una excusa perfecta para seguir soñando y disfrutando de sus trabajos por separado, y quién sabe, tal vez juntos de nuevo. La posibilidad, aunque remota, es suficiente para mantener la ilusión. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es analizar cada pista, cada comentario, cada foto que surja. Podemos seguir soñando, debatiendo y compartiendo nuestras opiniones. Podemos revivir los momentos más emblemáticos de su relación, y crear nuevos recuerdos en nuestras mentes. Porque al final, la magia de estas historias reside en la conexión que establecemos con ellas, en la pasión que nos despiertan. Y hablando de conexión, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que significa esta llamada? ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande juntos de nuevo? ¿Son de la almohadilla Team Kerem Hande apoyando la reconciliación? ¿O prefieren que cada uno siga su camino, concentrándose en sus carreras individuales? Déjenme sus comentarios abajo.
Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son valiosas para mí y para la comunidad. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos, para que ellos también se enteren de la última hora sobre Kerem y Hande. La conversación continúa. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de noticias, análisis y mucha emoción. Hemos explorado el impacto de la llamada de Kerem Bürsin a Hande Erçel, el revuelo en las redes sociales, la locura de la prensa y la ESP. Heranza renovada de los fans. Hemos revivido recuerdos, analizado rumores, y sobre todo, hemos compartido nuestra pasión por esta pareja y por el maravilloso mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias y debates. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos los vídeos que subimos. Es muy importante. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos más noticias, rumores y chismes del mundo de las series turcas. Hasta pronto. Y recuerden, sigan soñando. Y sigan disfrutando de las series turcas, que nos regalan tantas emociones y sorpresas. Hasta la próxima.